El sol de diciembre quemaba la piel de Xochitl mientras caminaba sola por el camino de tierra que se extendía como una serpiente entre los campos dorados del sur de México. 3 años habían pasado desde la última vez que estuvo en el pueblo donde creció, en las montañas de Oaxaca, donde su familia cultivaba maíz y frijol en tierras ancestrales. Ahora, en sus vacaciones de la universidad donde estudiaba agronomía con una beca que había conseguido con mucho esfuerzo, decidió explorar nuevamente los caminos que marcaron su infancia, pero nada parecía familiar. El camino se había dividido varias veces y en cada bifurcación Xochitl siempre eligió el sendero que parecía más bonito, más curioso, más misterioso. Ahora, perdida, se dio cuenta de que el atardecer se aproximaba y que no había vuelta. Su cuerpo grande y fuerte, acostumbrado a largas caminatas en las montañas, comenzaba a sentir el cansancio. Las piernas le dolían, pero más le dolía la mirada de desprecio que había recibido esa mañana de una mujer en el último pueblo por donde pasó. Una mirada que decía sin palabras que una india gorda como ella no debería estar caminando sola por esos campos, que debería estar escondida, avergonzada de su propio cuerpo. Pero Xochitl nunca se avergonzó. Su abuela le había enseñado desde niña que el cuerpo es solo el recipiente del espíritu y que su espíritu era fuerte, indomable, tan grande como las montañas donde nació. Fue cuando encontró una tranquera de madera maciza, la entrada de una hacienda que parecía extenderse hasta donde los ojos alcanzaban. Sin alternativa y con el cielo tiñéndose de naranja y púrpura, abrió el portón y la hacienda era imponente. Los pastizales eran extensos y bien cuidados, los corrales limpios, las casas de los trabajadores alineadas como si fueran piezas de un tablero planeado con precisión militar. Y entonces escuchó el sonido de los cascos. Xochitl se dio vuelta. Un jinete venía en su dirección, montado con firmeza, postura rígida como si fuera parte del propio animal que conducía. El sombrero ensombrecía su rostro, pero a medida que se acercaba a ella pudo ver ojos oscuros penetrantes, ojos que no solo miraban sino que atravesaban el alma como flechas de obsidiana. «Está perdida», dijo el hombre con voz grave, cargada de desconfianza y algo más, tal vez sorpresa de encontrar a una mujer indígena de cuerpo generoso caminando sola por sus tierras al atardecer. El corazón de Xochitl se aceleró, pero erguió el mentón para no demostrar miedo ni vergüenza. «Estoy perdida», respondió con firmeza. «Solo necesito información para volver al pueblo. No estoy aquí para causar problemas». El hombre desmontó con un movimiento fluido y elegante. Rodrigo era alto, de piel morena curtida por el sol, cabello negro con algunas canas en las sienes y parecía llevar en todo su cuerpo la fuerza de la tierra que dominaba. Usaba ropa de trabajo, pero había algo en él que delataba poder, autoridad, tal vez también soledad. «Esta es una propiedad privada», dijo cruzando los brazos sobre su pecho amplio. «Debería haber pedido permiso para entrar». «No había nadie a quien pedirle permiso», retrucó Xochitl, irritada porque estaba cansada, perdida y harta de que la trataran como si fuera invisible o peor, como si fuera una amenaza solo por su apariencia. «No estoy robando nada. Solo quiero una indicación del camino y me iré. No quiero molestar a nadie». Una sonrisa leve se formó en la comisura de la boca de él, una sonrisa que no llegaba a los ojos pero que suavizaba un poco la dureza de su rostro. «Tiene coraje», murmuró con un tono que podía ser de admiración o de burla. Xochitl no estaba segura. «¿Cómo se llama?» «Xochitl Ramírez». «¿Y usted?» «Rodrigo Mendoza. Esta hacienda es mía». Xochitl sintió un escalofrío. Había oído hablar de Rodrigo Mendoza en el pueblo, el hacendado más rico y poderoso de la región, dueño de miles de hectáreas y de una fama de hombre duro, solitario, alguien que no perdonaba errores y que mantenía distancia de todo. Decían que había perdido a su familia en circunstancias trágicas y que desde entonces vivía encerrado en su hacienda como un rey sin reino, rodeado de empleados pero completamente solo. Rodrigo se quedó en silencio observándola con una intensidad que hizo que Xochitl sintiera calor en las mejillas. Luego montó nuevamente en su caballo, señaló hacia un camino a la izquierda y dijo con voz neutra: «Siga por ahí 20 minutos a pie y llegará al pueblo». Xochitl agradeció con un movimiento de cabeza, pero él no respondió, solo dio vuelta al caballo y partió al galope dejándola sola con una extraña sensación de alivio mezclado con inquietud, como si acabara de encontrarse con algo peligroso pero también magnético, que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Y fue así como Xochitl conoció a Rodrigo Mendoza,
el hombre más temido y respetado de la región, sin imaginar que ese encuentro casual iba a cambiar el destino de ambos para siempre. 5 días después el aburrimiento ya dominaba a Xochitl. La rutina en casa de sus tíos en el pueblo era sofocante y la vida tranquila del campo parecía devorar su energía de estudiante universitaria acostumbrada al ritmo frenético de la ciudad. Caminaba por la plaza del pueblo cuando escuchó un comentario de 2 mujeres que hablaban en voz baja pero no lo suficiente. Dicen que el ganado de la hacienda Mendoza está enfermo. Rodrigo está desesperado pero es tan orgulloso que no pide ayuda a nadie. Ojalá no se le mueran todas las vacas, sería una tragedia para todos porque muchos en el pueblo trabajan para él. El nombre de Rodrigo hizo que el corazón de Xochitl se acelerara sin razón aparente. Recordó sus ojos oscuros, su voz grave, la forma en que la había mirado como si pudiera ver más allá de su cuerpo, más allá de los prejuicios. Sin pensarlo 2 veces regresó a casa de sus tíos, tomó su mochila con libros de agronomía y veterinaria básica que había traído de la universidad y caminó hacia la hacienda Mendoza. Esta vez entró por la tranquera principal con más confianza. Varios trabajadores la miraron con sorpresa y desconfianza. Una mujer indígena gorda caminando sola por la hacienda del patrón no era algo que se viera todos los días. Uno de los hombres, un capataz de rostro curtido y bigote espeso, se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué busca aquí, señorita? El patrón no recibe visitas. Vengo a ofrecer ayuda con el ganado enfermo, respondió Xochitl con firmeza. Estudio agronomía y tengo conocimientos de veterinaria básica. El hombre la miró de arriba abajo con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la burla contenida. El patrón no necesita ayuda de una muchacha, menos de una que ni siquiera es veterinaria titulada. Xochitl sintió la rabia subir por su garganta, pero antes de que pudiera responder escuchó esa voz grave y profunda que ya reconocía. «Déjela pasar, Fermín». Rodrigo estaba parado en el porche de la casa grande vestido con ropa de trabajo, camisa blanca manchada de tierra y pantalones oscuros. Su rostro mostraba cansancio, ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Xochitl hubo un destello de algo, reconocimiento, curiosidad, tal vez hasta alivio. Fermín se hizo a un lado gruñendo algo ininteligible y Xochitl caminó hacia la casa. Rodrigo bajó los escalones y se detuvo frente a ella, tan cerca que Xochitl pudo sentir el aroma de tierra mojada y sudor limpio que emanaba de él. «Usted otra vez», dijo, pero su tono no era hostil. Había algo casi cálido en su voz. «Oí que el ganado está enfermo», respondió Xochitl sin rodeos. «¿Puedo ayudar?». Rodrigo la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente asintió. «Sígueme». La llevó hasta los corrales donde varias reses yacían echadas, con los ojos vidriosos y respiración pesada. Xochitl se arrodilló en el barro sin importarle manchar su vestido de algodón bordado que su abuela le había hecho. Examinó a los animales con cuidado, tocando sus vientres hinchados, observando sus mucosas pálidas, escuchando los ruidos intestinales anormales. Después de varios minutos se incorporó limpiándose las manos en un trapo que Rodrigo le ofreció. «Es timpanismo agudo», dijo con seguridad. «Los animales comieron algo que les produjo gases en exceso, probablemente trébol fermentado o alfalfa húmeda. Necesitan tratamiento inmediato o morirán en las próximas horas». Rodrigo frunció el ceño. «El veterinario del pueblo no puede venir hasta mañana». Xochitl respiró hondo. «Yo puedo hacer el procedimiento básico para aliviarlos, pero necesito una sonda, aceite mineral y bicarbonato». Rodrigo la miró con una mezcla de escepticismo y desesperación. «Es estudiante, no veterinaria. Si algo sale mal, lo sé», interrumpió Xochitl mirándolo directamente a los ojos. «Pero si no hacemos nada ahora van a morir de todas formas. La decisión es suya». Hubo un silencio tenso, luego Rodrigo asintió. «Fermín, consigue lo que necesita. Rápido». Durante las siguientes 2 horas Xochitl trabajó sin descanso. Con manos firmes y conocimiento teórico que puso en práctica por primera vez, insertó sondas nasogástricas, administró mezclas de aceite y bicarbonato, masajeó los vientres hinchados hasta que los gases comenzaron a liberarse. Rodrigo la observaba en silencio, ayudándola cuando ella pedía que sujetaran a los animales,
pasándole los instrumentos, mirando secretamente la determinación y la destreza de aquella mujer que todos en el pueblo probablemente menospreciaban por su apariencia, pero que demostraba más coraje y habilidad que muchos hombres que él conocía. Cuando terminó ya había anochecido. 3 de las 5 reses comenzaban a levantarse y a beber agua. Las otras 2 estaban estables. Xochitl se incorporó con las piernas temblorosas por el esfuerzo, el vestido completamente manchado de barro y estiércol, el cabello suelto cayendo sobre su rostro sudoroso. Rodrigo se acercó con una toalla limpia y sin decir palabra la ayudó a limpiarse las manos. «Salvaste a mis animales», dijo con voz ronca cargada de emoción. «No sé cómo agradecerte». Xochitl sonrió cansada. «Solo espero que el veterinario confirme mañana que hice las cosas bien». Rodrigo negó con la cabeza. «No necesito que nadie confirme nada. Eres extraordinaria». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Xochitl sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo el cansancio ni el alivio de haber ayudado, era la forma en que Rodrigo la miraba, como si realmente la viera, no su cuerpo grande ni su origen humilde ni su piel morena, sino a ella, a Xochitl, la mujer fuerte e inteligente que siempre supo que era, pero que el mundo se empeñaba en ignorar. «Quédate a cenar», dijo Rodrigo de repente. «Es lo mínimo que puedo hacer». Xochitl dudó. «Ya es tarde. Mis tíos estarán preocupados». «Entonces les mandaré aviso con Fermín», insistió Rodrigo con una intensidad que no admitía negativa. «Por favor». Y así Xochitl se quedó. La cena fue sencilla pero deliciosa, preparada por Rosa, la cocinera de la hacienda, una mujer mayor de rostro amable que miró a Xochitl con curiosidad pero sin el desprecio al que estaba acostumbrada. Comieron en el comedor grande de la casa, una sala enorme con paredes de adobe, gruesas vigas de madera en el techo y un silencio que parecía pesar toneladas. Rodrigo comía en silencio pero cada tanto levantaba la vista y la observaba con una intensidad que hacía que Xochitl se sintiera mariposas en el estómago. Después de la cena él insistió en acompañarla de vuelta al pueblo en su camioneta. Durante el camino a hablar, Rodrigo le contó que había estudiado administración de empresas en la ciudad, pero que regresó para hacerse cargo de la hacienda cuando su padre murió 5 años atrás. Xochitl le habló de su familia, de su abuela que le enseñó a amar la tierra, de su lucha por conseguir una beca universitaria en un mundo que constantemente le decía que una muchacha indígena y gorda no tenía futuro más allá de casarse y tener hijos. Rodrigo la escuchó con atención sin interrumpir, y cuando ella terminó de hablar él dijo algo que la dejó sin aliento. «El mundo está lleno de ciegos que no saben reconocer la verdadera fortaleza. Yo la veo en ti desde el primer momento que entraste a mi hacienda». Xochitl sintió lágrimas amenazando con salir pero las contuvo. No estaba acostumbrada a que alguien la viera de verdad. Cuando llegaron al pueblo, Rodrigo detuvo la camioneta frente a la casa de los tíos de Xochitl. Antes de que ella bajara, él dijo con voz suave: «¿Volverás mañana? Los animales van a necesitar otro chequeo». Xochitl asintió sintiendo su corazón acelerarse. «Volveré», y así comenzó algo que ninguno de los dos esperaba ni buscaba, pero que ya era inevitable. Durante los siguientes días Xochitl visitó la hacienda todas las mañanas. Oficialmente iba a revisar al ganado que se recuperaba favorablemente, pero ambos sabían que había algo más, una atracción magnética que crecía cada vez que sus miradas se cruzaban. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar un instrumento, cada vez que Rodrigo sonreía de esa manera que hacía que todo el mundo pareciera detenerse. Los empleados de la hacienda comenzaron a murmurar. Fermín el capataz miraba con desaprobación evidente. Rosa la cocinera en cambio sonreía con complicidad cada vez que Xochitl llegaba. Y en el pueblo los comentarios no se hicieron esperar. Una india gorda pretendiendo al hacendado más rico de la región. Ridículo, seguro solo busca su dinero. Pobrecita, no se da cuenta de que un hombre como Rodrigo Mendoza nunca se fijaría en serio en alguien como ella. Las palabras llegaban a oídos de Xochitl a través de miradas de desprecio, comentarios susurrados que la alcanzaban como aguijones envenenados. Pero cuando estaba en la hacienda, cuando Rodrigo la miraba con esos ojos oscuros, unos de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, todo lo demás desaparecía. Una tarde, mientras revisaban juntos a un ternero recién nacido, Rodrigo rompió el silencio. ¿Te han dicho algo en el pueblo?, preguntó con voz tensa. Xochitl le levantó la vista sorprendida.
¿A qué te refieres? Sobre ti y yo, sobre tus visitas a la hacienda. Ella suspiró. Siempre hablan, estoy acostumbrada. Rodrigo apretó la mandíbula. No deberías acostumbrarte, no deberías tener que soportar que te juzguen. Xochitl le sonrió con tristeza. Rodrigo, he sido juzgada toda mi vida, por ser mujer, por ser indígena, por ser gorda. El mundo decidió hace mucho tiempo que yo no merezco respeto ni amor. Estoy acostumbrada. Él dejó lo que estaba haciendo y se puso de pie. Caminó hacia ella hasta quedar tan cerca que Xochitl les pudo sentir el calor de su cuerpo. Pues yo no estoy acostumbrado a quedarme callado cuando alguien a quien aprecio es maltratada, dijo con voz firme. Y te aprecio, Xochitl, más de lo que debería, más de lo que es prudente. El corazón de ella dio un vuelco. Rodrigo, no, déjame terminar, interrumpió él. Sé que soy mayor que tú, sé que venimos de mundos diferentes. Sé que el pueblo entero va a criticarnos, pero también sé que cuando estás aquí todo tiene sentido. Esta hacienda que siempre me pareció una prisión llena de recuerdos dolorosos, se siente como un hogar, y es por ti. Xochitl sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Rodrigo, yo también siento algo por ti. Pero tengo miedo. Miedo de que esto sea solo un momento, de que cuando vuelva a la ciudad y a mi vida real todo esto desaparezca como un sueño. Él tomó sus manos con ternura. Entonces hagamos que no sea un sueño. Hagamos que sea real. Quédate conmigo, Xochitl, no solo por estos días de vacaciones, quédate para siempre. Ella lo miró a los ojos buscando alguna señal de duda, pero solo encontró certeza, deseo, amor. Amor verdadero que no dependía de su apariencia ni de lo que el mundo dijera, sino de quién era ella en lo más profundo de su ser. Y en ese momento, bajo el sol del atardecer, en medio de los corrales de una hacienda que ya no le parecía extraña sino su hogar, Xochitl supo que había encontrado algo que buscó toda su vida sin saberlo, a alguien que la veía de verdad, que la amaba de verdad, que la elegía de verdad. Sí, susurró. Me quedo contigo. Rodrigo sonrió y fue la sonrisa más hermosa que Xochitl había visto jamás. Luego, sin pedir permiso y sin preocuparse por quién pudiera verlos, la besó. Fue un beso lento, profundo, lleno de promesas y de una ternura que contrastaba con la rudeza del entorno. Fue el beso que selló su destino, que unió dos almas solitarias que el mundo había juzgado y rechazado, pero que juntas encontraron la fuerza para desafiar todo. Desde ese día todo cambió. Xochitl se mudó a la hacienda oficialmente, no como empleada ni como invitada, sino como la compañera de Rodrigo, como la mujer de la casa. Los empleados tuvieron que ajustarse a la nueva realidad. Fermín siguió gruñendo, pero comenzó a respetar a Xochitl cuando vio que ella trabajaba tan duro como cualquier hombre, que no le tenía miedo al sol, ni al barro, ni al esfuerzo. Rosa la acogió como una hija, enseñándole los secretos de la cocina tradicional de la región. Y Rodrigo, el hombre que todos conocían como duro e inalcanzable, se transformaba cada vez que miraba a Xochitl. Sus ojos se suavizaban, su voz perdía esa dureza, su risa que nadie había escuchado en años volvía a llenar los espacios de la casa grande. Pero no todo fue fácil. El pueblo no aceptaba la relación. Las mujeres murmuraban que Xochitl había hechizado al patrón, que seguro usó brujería indígena para atraparlo. Los hombres decían que Rodrigo había perdido el juicio, que cómo era posible que un hombre de su posición se fijara en una india gorda cuando podía tener a cualquier mujer bonita de la ciudad. Incluso la familia de Xochitl estaba dividida. Sus tíos en el pueblo la apoyaban tímidamente, pero su madre, que vivía en la ciudad, le mandó una carta furiosa exigiéndole que volviera, que estaba haciendo el ridículo, que iba a arruinar su futuro por un capricho. Xochitl lloró al leer esa carta, pero Rodrigo la abrazó fuerte y le dijo al oído: «Tu futuro está aquí, conmigo, el resto del mundo puede pensar lo que quiera». Y ella le creyó, porque cuando estaba entre sus brazos todo lo demás perdía importancia. Pasaron los meses. Xochitl tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, de abandonar la universidad o seguir estudiando a distancia mientras ayudaba a Rodrigo con la hacienda. Eligió lo segundo. Con el apoyo de Rodrigo, que le construyó un pequeño estudio en la casa grande para que pudiera seguir sus clases en línea y estudiar, Xochitl logró balancear ambos mundos. Durante el día trabajaba en los campos aplicando sus conocimientos de agronomía para mejorar los cultivos y el manejo del ganado.
Por las noches estudiaba bajo la luz de una lámpara mientras Rodrigo revisaba las cuentas de la hacienda a su lado. Era una vida dura, pero era su vida, una vida que habían elegido juntos. Un día llegó una carta oficial. Era de la familia de Rodrigo, específicamente de su hermana mayor Elena, que vivía en la capital y que no visitaba la hacienda desde el funeral del padre. La carta era fría y directa. Elena había escuchado rumores sobre la relación de su hermano con una mujer indígena y venía a verificar si era cierto. Si Rodrigo realmente había perdido la cabeza, iba a hacer todo lo posible para proteger el patrimonio familiar, incluso si eso significaba declararlo incapaz de administrar la hacienda. Rodrigo leyó la carta con el rostro convertido en piedra. Xochitl sintió miedo por primera vez desde que decidió quedarse. ¿Y si tu familia te quita todo por mi culpa?, preguntó con voz temblorosa. Rodrigo dejó la carta sobre la mesa y tomó las manos de Xochitl entre las suyas. Escúchame bien, dijo con voz firme pero llena de ternura. Esta hacienda es mía porque mi padre me la dejó a mí, no a Elena. Ningún juez me la va a quitar solo porque decidí amar a una mujer extraordinaria. Y si tuviera que elegir entre esta tierra y tú, te elegiría a ti 1000 veces. Xochitl sintió que el corazón se le salía del pecho. Pero no quiero que pierdas todo lo que has construido. No voy a perder nada, respondió él. Al contrario, he ganado todo desde que llegaste a mi vida. Elena llegó 3 días después en una camioneta lujosa seguida por un abogado de aspecto serio. Era una mujer elegante de unos 45 años, delgada, vestida con ropa cara, el cabello perfectamente peinado y una expresión de disgusto permanente en el rostro. Bajó de la camioneta mirando la hacienda como si estuviera evaluando una propiedad. Rodrigo salió a recibirla con Xochitl a su lado. Elena miró a Xochitl de arriba abajo con un desprecio tan obvio que dolió físicamente. Así que tú eres la que tiene a mi hermano hechizado, dijo con voz fría. Rodrigo se puso tenso. Elena, te presento a Xochitl Ramírez, mi compañera. Elena soltó una risa amarga. ¿Compañera? Rodrigo, papá debe estar revolcándose en su tumba. ¿Cómo puedes traer a esta mujer a la casa de nuestra familia? Cuidado con lo que dices, advirtió Rodrigo con voz peligrosamente baja. Xochitl de él puso una mano en su brazo tratando de calmarlo. Está bien, susurró. Déjala hablar. No está bien, replicó Rodrigo. Elena, ¿has venido hasta aquí para insultarnos o para otra cosa? Elena sacó unos documentos de su bolso. He venido para proteger el patrimonio familiar. Este abogado va a revisar las finanzas de la hacienda. Si encuentro que has estado malgastando dinero o tomando decisiones irresponsables, voy a pedir una auditoría completa y, si es necesario, una intervención judicial. Rodrigo cruzó los brazos. Adelante, revisa todo lo que quieras. Las finanzas de la hacienda nunca estuvieron mejor. Y lo sabes. Elena frunció el ceño. ¿Entonces es cierto lo que dicen en el pueblo? ¿Que esta mujer te tiene bajo algún tipo de influencia? ¿Que le vas a heredar todo? Rodrigo dio un paso al frente, su voz era un trueno contenido. Xochitl no me tiene bajo ninguna influencia. La amo, y si algún día decido casarme con ella y compartir todo lo que tengo, será mi decisión. Una decisión que no tiene nada que ver contigo. El abogado carraspeó incómodo. Señor Mendoza, su hermana tiene derecho como familiar a preocuparse por... No tiene ningún derecho, interrumpió Rodrigo. Mi vida privada no es asunto suyo ni de nadie. Durante los siguientes 2 días, Elena y su abogado revisaron cada documento, cada cuenta, cada contrato de la hacienda. Xochitl se mantuvo al margen, pero podía sentir la tensión en el aire. Rosa le confesó en la cocina que Elena siempre había sido así, controladora, obsesionada con el dinero y el estatus, incapaz de entender que la felicidad no se mide en hectáreas ni en cuentas bancarias. El último día, Elena citó a Rodrigo en la biblioteca de la casa. Xochitl esperaba afuera, pero podía escuchar las voces elevadas. Está bien, admitió Elena con voz tensa. Las finanzas están en orden, hasta mejoraron en el último año. Pero eso no cambia el hecho de que estás cometiendo un error. Rodrigo, esa mujer no es de nuestro mundo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar nuestros socios, nuestros clientes? Me importa un comino lo que piense la gente, respondió Rodrigo. Xochitl es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Es inteligente, trabajadora, valiente.
Ha revolucionado la forma en que manejamos los cultivos y los animales, y me hace feliz. ¿O acaso mi felicidad no importa? Elena guardó silencio. Luego con voz más suave dijo, eras feliz antes de que papá muriera, antes de que mamá nos dejara, pero después te encerraste aquí como si estuvieras cumpliendo una condena. Pensé que nunca volverías a sonreír, y ahora que lo haces no sé cómo procesarlo. Rodrigo suspiró. Elena, entiendo que te preocupes por mí, pero tienes que confiar en que sé lo que hago. Xochitl no es una oportunista ni una interesada. Tiene sus propios sueños, su propia vida, y eligió compartirla conmigo. Hubo un largo silencio. Finalmente Elena dijo, está bien, si realmente la amas no voy a interponerme. Pero Rodrigo, ten cuidado. El mundo es cruel con las personas que se salen de lo esperado. No quiero que salgas lastimado. Cuando Elena y el abogado se fueron, Rodrigo abrazó a Xochitl con fuerza. Pasó, susurró. Ella asintió, pero sabía que la batalla apenas comenzaba, porque Elena tenía razón en algo. El mundo era cruel con quienes desafiaban las normas, y ellos las estaban desafiando todas. Las semanas siguientes fueron de felicidad casi perfecta. Xochitl y Rodrigo trabajaban juntos durante el día y por las noches se sentaban en el porche a ver las estrellas mientras él le contaba historias de su infancia y ella le enseñaba las constelaciones que su abuela le había mostrado de niña. Se enamoraban más cada día, descubriendo que el amor verdadero no era solo pasión sino también compañerismo, risas compartidas, silencios cómodos, apoyo incondicional. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en el pueblo resolviendo asuntos con el banco, llegó a la hacienda un hombre viejo y encorvado. Preguntó por Rodrigo, pero cuando Fermín le dijo que no estaba, el hombre pidió hablar con la señora de la casa. Xochitl salió confundida. No era la señora de la casa, no estaban casados, pero el hombre insistió. Me llamo Aurelio, dijo con voz rasposa. Trabajé para el padre de don Rodrigo hace muchos años. Necesito hablar con alguien. Es urgente. Xochitl lo invitó a pasar. Le ofreció agua y se sentó frente a él. El hombre temblaba. Sus ojos saltaban de un lado a otro como si tuviera miedo. Finalmente habló. Señora, vine porque mi conciencia no me deja dormir. Hay algo que don Rodrigo debe saber sobre su padre, sobre cómo murió. Xochitl sintió un escalofrío. Don Vicente Mendoza, el padre de Rodrigo, había muerto 5 años atrás en un accidente. Su caballo se asustó durante una tormenta y cayó por un barranco. Al menos esa era la versión oficial. No fue un accidente, dijo Aurelio con voz quebrada. Yo estaba ahí esa noche. Vi lo que pasó. Xochitl se inclinó hacia adelante. ¿Qué vio? Aurelio respiró hondo. Vi a Jacinto Ruiz, el capataz anterior, discutir con don Vicente. Estaban gritando. Don Vicente había descubierto que Jacinto llevaba años robando ganado, revendiendo la reses y quedándose con el dinero. Iba a denunciarlo. Jacinto le suplicó que no lo hiciera, que tenía familia. Pero don Vicente se negó. Entonces Jacinto empujó a don Vicente. Lo empujó mientras montaba su caballo cerca del barranco. El caballo se asustó y cayó. Don Vicente murió en el acto. Xochitl sintió que el aire le faltaba. ¿Está diciendo que fue asesinato? Aurelio asintió con lágrimas en los ojos. Jacinto me amenazó. Me dijo que si hablaba me mataría a mí y a mi familia. Tuve miedo, me callé. Pero Jacinto murió el mes pasado y ahora yo estoy viejo y enfermo. Necesito que don Rodrigo sepa la verdad antes de que yo también muera. ¿Dónde está Jacinto enterrado? Preguntó Xochitl con voz temblorosa. En el cementerio del pueblo. Pero eso no es todo. Jacinto dejó una confesión escrita con el cura por si algún día su conciencia lo traicionaba. El padre Ignacio tiene la carta. Cuando Rodrigo regresó esa noche, Xochitl le contó todo. Él escuchó en silencio, el rostro convirtiéndose en una máscara de dolor y furia. Al día siguiente fueron al pueblo, hablaron con el padre Ignacio, quien después de mucha insistencia les entregó la carta sellada que Jacinto Ruiz había dejado. Rodrigo la abrió con manos temblorosas y leyó la confesión completa. Jacinto admitía el asesinato, pedía perdón a Dios y a la familia Mendoza, explicaba que había actuado por miedo a perder todo. Era la prueba que Rodrigo necesitaba para limpiar el nombre de su padre y cerrar esa herida abierta que llevaba 5 años sangrando. Pero el dolor era inmenso. Rodrigo lloró esa noche por primera vez desde la muerte de su padre.
Lloró en brazos de Xochitl, que lo sostuvo con fuerza, sin decir nada, solo estando ahí. Y en ese momento Rodrigo supo con absoluta certeza que Xochitl era su salvación, que sin ella se habría hundido en la oscuridad de esa revelación. Pasaron los meses. Rodrigo presentó la confesión ante las autoridades. El caso se reabrió. La memoria de su padre fue reivindicada, y aunque el culpable ya estaba muerto, al menos la verdad había salido a la luz. La hacienda respiró diferente después de eso, como si un peso antiguo se hubiera levantado. Y Rodrigo le propuso matrimonio a Xochitl en una tarde de primavera bajo el árbol más viejo de la propiedad. No hubo anillo caro ni ceremonia elaborada. Solo una pregunta sencilla. ¿Quieres construir una vida conmigo para siempre? Y ella respondió con lágrimas de felicidad. Sí, 1000 veces sí. Se casaron en una ceremonia pequeña en la capilla de la hacienda. Asistieron los empleados. Rosa lloró de alegría, Fermín gruñó pero sonrió al final. Los tíos de Xochitl le vinieron desde el pueblo. Su madre no asistió, pero le mandó una carta días después, pidiendo perdón, diciendo que había estado equivocada, que veía en las fotos la felicidad de su hija y que eso era lo único que importaba. Elena vino desde la capital y sorprendió a todos abrazando a Xochitl, susurrándole al oído: «Cuídalo, merece ser feliz, y tú también». La vida en la hacienda se volvió plena. Xochitl se graduó de la universidad con honores y comenzó a implementar técnicas modernas de agricultura sostenible que aumentaron la productividad sin dañar la tierra. Rodrigo la apoyó en todo, orgulloso de su esposa brillante y valiente. Juntos transformaron la hacienda en un modelo de producción responsable. El pueblo poco a poco cambió su opinión. Al principio seguían los murmullos, pero cuando vieron que la pareja no solo era feliz, sino exitosa, cuando vieron que Xochitl le generaba empleos y mejoraba las condiciones de los trabajadores, cuando vieron que el amor entre ellos era genuino y duradero, los comentarios crueles se fueron apagando. Un año después de la boda, Xochitl le dio a Rodrigo la noticia más hermosa. Estaba embarazada. Él lloró de alegría y besó su vientre con ternura infinita. 9 meses después nació una niña hermosa de piel morena y ojos oscuros, a quien llamaron Beatriz en honor a la abuela de Xochitl, que había muerto el año anterior, pero que alcanzó a saber que su nieta sería madre. La pequeña Beatriz creció rodeada de amor, aprendiendo de su madre el respeto por la tierra y de su padre la importancia de la honestidad y el trabajo duro. Y cuando tuvo edad suficiente para entender, Xochitl le contó la historia de cómo sus padres se conocieron. Le contó que ella se perdió en los campos y entró sin querer en una hacienda que cambió su destino. Le contó que el mundo intentó separarlos, que hubo dolor y lágrimas y lucha, pero que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Años después, Xochitl estaba sentada en el porche de la casa grande viendo a Beatriz jugar en los campos. Rodrigo se sentó a su lado y tomó su mano. «A veces pienso en ese día que llegaste perdida», dijo con voz suave, «y me pregunto qué habría pasado si te hubiera mandado de vuelta sin hablarte, si hubiera dejado que mis prejuicios y mi orgullo me cegaran». Xochitl le sonrió. «El destino nos habría encontrado de todas formas», respondió. «Estoy segura». Rodrigo la besó en la frente. «Entonces, gracias al destino, y gracias a ti por tener el coraje de quedarte a pesar de todo». Ella lo abrazó, sintiendo la paz profunda que solo viene cuando encuentras tu lugar en el mundo. «No me quedé a pesar de todo», susurró. «Me quedé porque finalmente encontré un lugar donde podía ser yo mismo, donde alguien me veía de verdad, donde el amor era más fuerte que el juicio del mundo». Y así terminó la historia de Xochitl y Rodrigo, dos almas que el destino unió en el momento perfecto, que desafiaron las expectativas de una sociedad cruel y construyeron un amor inquebrantable. Porque al final lo que importa no es lo que el mundo diga de ti, sino lo que tú elijas creer sobre ti misma. Y Xochitl eligió creer que merecía amor, respeto, felicidad. Y al creerlo lo encontró. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite escuchar que el amor verdadero existe y que no depende de la apariencia sino del alma. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que fueron subestimadas pero que demostraron su fuerza. Y ahora cuéntame, ¿crees que los encuentros son casualidad o que todo está escrito? ¿Crees que Xochitl y Rodrigo estaban destinados a encontrarse? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu historia también importa y quiero leer. Nos vemos en la próxima historia, donde otra mujer extraordinaria te demostrará que la verdadera belleza está en el corazón.